Listo. Ay, Dios. Ahí estamos. Ya. Bien, la clase de hoy trata sobre conversión de unidades de medida, ¿no? La clase pasada vimos que en física hay dos actividades que normalmente se hacen, ¿verdad? A ver, los leo en el chat a ver si era parte de una de las preguntas del deber, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos actividades que normalmente se hacen en física? A ver, lo leo, ¿no? Mediciones, muy bien, Brian. ¿Y qué más? Son dos. Medimos. ¿Y qué más hacemos en física? Y calculamos. Muy bien, Joel. Medir y calcular, ¿no? Hay una física, correcto, que se pueden medir y a partir de esas mediciones, de las unidades con las cuales no contamos con instrumentos de medición, las calculamos, ¿verdad? Muy bien. Gracias a los que están contestando. Correcto. Entonces, pasa algo en particular en física, ¿no? Si nosotros no sabemos convertir las unidades de medida, podemos medir, pero no vamos a poder calcular. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de que lo primero que hacía era eh, lo primero que se hacía en física era, digamos, en la vida comenzaron a hacer los trueques. ¿Y cuál fue el problema con los trueques? Al principio, trueques que se volvían a momentos injustos, ¿verdad? No intentaron con lo que midió, todo eso. Entonces, ahora, luego, cuando comenzamos a medir, surgieron dificultades que se miden de diferentes maneras, ¿no? Yo les pregunto algo. Eh, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que tenemos que recorrer 1 kilómetro, ¿cuántas cuadras aproximadamente será eso? A ver, ¿quién tiene una idea? Escriba en el chat. 10. 10 cuadras, dice. 1 kilómetro, aproximadamente 10 cuadras. Muy bien. Sí, porque las cuadras más o menos tienen 100 metros. Por 10 cuadras serían 1000 metros. Y efectivamente, 1 kilómetro tiene 1000 metros. Pero a veces nosotros no tenemos idea. Recordaba en el curso anterior, para los que eh, por allá por el año 1999 o por el 2000, nuestro país se dolarizó. Para los que vivimos esa época, los que están más jóvenes no vivieron esa época, pero para que tengan una idea, en ese momento todo fue confusión, porque nosotros veníamos acostumbrados a comprar, a vender en sucres. Y el cambio, si no mal no recuerdo, el cambio en esa época fue de $1 25,000 sucres, algo así. Y entonces lo primero que pasó fue que cuando queríamos comprar, ya los vendedores nos hablaban en dólares, ¿no? Y entonces nosotros no entendíamos nada, porque nosotros estábamos acostumbrados a los sucres. No nos podíamos comunicar. Era como que nos hablaran en otro idioma, ¿no? Como que nos hablaran en chino. De hecho, por ejemplo, hoy por hoy, que ya todos sabemos muy bien el manejo de los dólares, que a veces nos faltan, generalmente nos faltan, sí sabemos, pues no, si vamos a la tienda y le pedimos 1 litro de leche, si el señor de la tienda me pide $5, sabemos claramente que nos quiere estafar, ¿verdad? Sí, dice Carmen, fue una pérdida. Sí, efectivamente, ¿no? Para las personas que teníamos ahorrado nuestro dinerito en sucres, se hizo como poquitos dólares, ¿no? Para nosotros teníamos millones de sucres o cientos de sucres,
se hicieron $1, $2, $10. Pero bueno, volviendo al ejemplo, decía que no nos entendíamos. Ahora, repito, si usted va a la tienda y le quieren cobrar $5 por 1 litro de leche, por ahí mismo hasta se le pega su buen sermón al tendero por querernos estafar, ¿verdad? Pero en esa época no. En esa época nos podían decir en dólares, $5 y no teníamos idea. ¿Por qué? Porque no sabíamos convertir. Dice María, algunos por causa de eso se empobrecieron, correcto. Y más aún, como si ustedes se fijan, como cuando la humanidad pasó a las medidas, hubo mucha estafa. ¿Por qué? Repito, porque nosotros no estamos acostumbrados a medir, a convertir, perdón. ¿Ah? No sabíamos incluso cómo convertir. Entonces, lo que quiero, más allá de ese recuerdo que es muy lamentable, yo lo que quiero traer es a que ustedes entiendan o recuerden qué tan importante es saber convertir. En física, si usted no sabe convertir, es como, más o menos en lenguaje, como que usted no supiera leer ni escribir. Entonces, es súper importante, ¿ok? ¿Y por qué? Hay personas que nos van a decir kilómetros, hay otras personas que nos van a decir metros, y hay otras personas que siguen utilizando, principalmente en el campo, las primeras formas de medir, como por ejemplo las yardas, ¿verdad? Los pies. ¿No? Entonces, necesitamos entendernos. Y para entendernos, convertir, ¿no? Vamos a ver al final de esta clase, con un ejemplo de telas, a ver si es que usted fuera el dueño del lugar de venta de telas, si es que vendería o no por una cantidad que le pida a alguien. Bueno, vamos a ver entonces. Entonces, bueno, importantísimo en física saber convertir, ¿no? Aquí nada más un poco de lo que hemos hablado. Ya saben que este material es importante para hacer su deber, ¿no? Salen unas preguntitas y ustedes de este material no tienen que copiar nada. Este material se sube a la plataforma, lo tienen abierto y con este material hacen su deber, ¿no? Dice, ¿por qué es necesario aprender a convertir? Dice, la conversión de unidades es una habilidad fundamental, ya sea para la física o las ciencias en general. Es la capacidad de cambiar entre diferentes sistemas para que exista una buena comunicación entre las personas, ¿no? Justo lo que hablaba. Cuando teníamos sucres y dólares, ¿no? No nos entendíamos, no había buena comunicación, nos estafaban o nos poníamos bravos pensando que era mucho o poco, ¿no? Entonces, al convertir, tanto la persona que nos habla como nosotros nos entendemos y, como se dice en el argot popular, cuentas claras, todos contentos, ¿no? Entonces, por eso es importante convertir. Vamos a ver entonces, para convertir, lo primerito que debemos de entender es las unidades de medida, que son grandes, medianas o pequeñas. Esto que les acabo de mencionar es clave para que ustedes no tengan dificultades en la conversión. Siempre les van a pedir 2 unidades, o les van a dar, perdón, 2 unidades. Así como en el ejemplo, queríamos convertir los sucres a dólares o los dólares a sucres. Siempre 2, ¿ok? Y de esas 2, usted tiene que saber cuál es la mayor y cuál es la menor. Para eso, debemos tener una idea, una noción de qué tan grandes son las unidades de medida. Vamos a ver. Aquí en números es difícil de entender. Por ejemplo, miren, dice, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Eso que hablábamos hace un rato, ¿no? Eso también equivale a 10 cuadras, como me contestaron ya efectivamente, ¿no? Dice Jocelyn, en química también tuvieron clases para hacer las medidas. Perfecto. Eso será un refuerzo, ¿no? La diferencia con química y física es que química les enseña a convertir las unidades que más usan allá, que son litros, mililitros en lo que usa, gramos, las masas, los volúmenes, ¿no? Los líquidos.
Nosotros acá en física vamos a enseñar a convertir distancias, tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con distancia. Entonces, fíjense, en los números uno se puede memorizar nomás, ¿no? Pero ya yo siempre digo que lo que uno se memoriza mañana o pasado mañana ya se olvida. Es mejor aprender con las cosas que uno tiene a nuestro alrededor. Eso sí no se olvida. Fíjense, por ejemplo, para que ustedes tengan la idea de cuánto es un kilómetro. Sí, bueno, yo sé que eso es bastante porque sí lo he escuchado, ¿no? Para desplazarnos, decimos, de un pueblo a otro hay muchos kilómetros o varios kilómetros. Pero veamos con un ejemplo, con un mapa, qué tan lejos es un kilómetro. Miren allí, les he puesto, ese es el mapa del centro de Guayaquil. Si se fijan, con un poco de detenimiento a los detalles, del lado derecho de su pantalla, más o menos por donde está el número 1, dice que está el hemiciclo de la Rotonda. Ahí donde está el monumento de Bolívar y San Martín, ¿no? Y arribita de la línea roja, ustedes ven la avenida 9 de octubre. Como dijimos que un kilómetro es más o menos 10 cuadras, fíjense ustedes, yo he puesto unos numeritos, más o menos contando las cuadras que serían como las calles, ¿no? Entonces, fíjense, ahí vamos, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No es una medida exacta, es solamente una referencia, porque hay cuadras que a veces son más grandes, otras más pequeñas. Pero digamos que en la medida estándar, una cuadra normalmente tiene 100 metros. Entonces, por eso, fíjense que un kilómetro, en resumidas cuentas, ¿qué sería? La distancia que hay, del lado derecho está el malecón, hasta, miren dónde llega la flecha, hasta el Parque Centenario. Más o menos. Es probable que haya un poco menos, un poquito más, porque lo estamos haciendo así con cuadras, no con un flexómetro, ¿no? No con un metro. Pero esa es la referencia. Entonces, fíjense ustedes, un kilómetro es bastante, ¿verdad? O no me digan que caminar desde el malecón hasta el Parque Centenario no cansa. Sí, es más o menos, ¿no? Y eso es un kilómetro nomás, ¿no? Imagínense cuando nos trasladamos en el campo de un pueblo a otro y ahí hay como 10, 15 kilómetros entre un pueblo a otro, por ejemplo. Es bastante. Entonces, bueno, grábense en su mente cada vez que en esta clase hablemos de kilómetros, esa cantidad tan grande de metros. Miren, es bastante, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de lo que significa un kilómetro. 10 cuadras. Bastante. Vamos a ver ahora la siguiente unidad. Metro. El metro es una unidad de medida un poco más pequeña. Fíjense qué tan pequeña es que ahí yo les he puesto como ejemplo la yarda. La yarda no tiene 1 metro, tiene por ahí 90 y pico de centímetros, 92, 96 creo, no recuerdo bien. Pero es para que tengan una idea, ¿no? Diríamos que el metro es más o menos medir desde el centro de nuestro cuerpo, pecho, hasta el dedo, ¿no? Más o menos ahí. Casi 1 metro, ¿sí? Entonces, comparen con kilómetro. Miren, solo la imagen, perdón. La flecha roja en un mapa, 1 kilómetro a 1 metro, más o menos, ¿no? Que es la yarda. Entonces, imagínense, ¿no? El kilómetro sí que es súper, súper grande en comparación al metro. Por eso es que decimos, ya el dato exacto, el que está aquí, ¿no? 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿ok? Y una unidad todavía más pequeña que el metro, un pie. Miren, cuando nos hablen de pie, es la cantidad, ahí no hay metros siquiera, ni siquiera metro hay. Es más pequeña que el metro el pie, ¿no? Se mide en centímetros. Es más o menos 31 centímetros, ¿no? Por aquí ya nos dan el dato de la yarda, 93 centímetros, sí, más o menos.
Entonces, fíjense, el pie es más grande o más pequeño que el metro. Más pequeñito todavía, ¿no? Recuerden, en su propio cuerpo, metro, pie, ¿ya? Para que siempre se acuerden, ¿no? Es más pequeño, muy bien a los que están participando, me están escribiendo ahí, Janet, Kerly, muy bien. El pie es más pequeño, ¿no? Tanto es así que fíjense ustedes, voy a hacer la explicación visual. Me van a disculpar, déjenme poner aquí, no sé si me observan a mí en el video. Yo más o menos voy a hacer la sección del metro, así estirado, y aquí tengo un zapatito que simula un pie, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, voy a empezar desde aquí. Ahí va un pie y todavía no llego al metro, ¿no? Para medir en pies, uno va poniendo un pie a continuación del otro. Entonces tendría que poner el otro acá, ahí, pegadito. Y todavía no llego al metro, miren. Otro más, acá adelante. Y ya me faltaría poco, ¿no? O sea que un metro tiene aproximadamente un poquito más de 3 pies. ¿Sí se dan cuenta? 3 pies y medio, dice Brian. No, no y medio, Brian, un poquito menos, ya vamos a ver. En la siguiente diapositiva está el valor exacto. Pero fíjense, ¿no? Dice Carmen, tenemos las pulgadas, la cuarta pie, codo, claro, correcto. La pulgada es más chiquito todavía, ¿no? Ahí le estoy mostrando. La pulgada viene del pulgar, exacto. Es lo que mide un pulgar, ¿no? Entonces, imagínense, la pulgada no la vamos a utilizar ahora, pero si comparamos con el pie, miren la pulgada y miren el pie, ¿no? Ahí, más pequeñito todavía, ¿ok? Entonces, bueno, en este momento es importante que ustedes tengan la idea clara de las 3 unidades de medida con las que vamos a trabajar. Kilómetro, dote, metro, más o menos por ahí, y el pie, como ven en su imagen, más o menos 31 centímetros. Dice, claro, pero hay, ajá, justo me está diciendo aquí, licenciado, tanto los pies como las yardas no tienen medida exacta. Claro, porque depende de la contextura de la persona, ¿no? Pero para fines de conversión sí se ha dado un valor promedio, ¿no? Ahí se utiliza un promedio, ¿no? Entre las personas hay personas más altas, más, con pies más largos, más cortos. Se utiliza un promedio que más o menos es 31 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, para pasar ya a las conversiones, muy claro, kilómetro grandote, metro, digamos que es el término intermedio, mediano, y el pie más pequeño. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Listo, entonces. Veamos cómo se convierte entonces ahora. ¿Cómo es esto? Obviamente vamos a necesitar la ayuda de la calculadora. Ya mismo al final, después de las diapositivas, les enseño un poco el uso de la calculadora a los que no tienen tanta experiencia. Si me quedó claro, eso es una pregunta que hice en la encuesta, ¿no? Justamente era para eso, para saber cuántos sí dominan operaciones básicas nomás, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Entonces veamos lo que dice aquí, lo que ya les había anticipado. Para poder tener éxito en convertir medidas es importante saber el tamaño de las unidades, porque depende de qué las operaciones. Miren aquí, vamos a utilizar la multiplicación cada vez que nos pidan convertir de mayor a menor. Por ejemplo, si nos piden pasar de kilómetros a metros, ¿no? Dije, siempre nos van a dar ¿cuántas unidades para convertir? 2. Y nosotros tenemos que saber si la primera que me dan es mayor o es menor. Si pasa de mayor a menor, utilizamos ¿qué operación? Multiplicación. Y por el contrario,
si nos piden pasar de una unidad chiquita a una unidad más grande, vamos a utilizar la división. Eso es todo. Ahí está toda la ciencia. No hay cómo equivocarse. Profe, ¿y cuáles son las personas que se equivocan a pesar de que sea así como usted dice, tan sencillito? Las personas que no tienen idea de qué tan grandes son las unidades de medida. Por eso puse énfasis en saber el tamaño de kilómetro, metro y pie. ¿Ok? Y ahorita que ustedes la dominan, entonces no van a tener dificultad en saber cuál es mayor y cuál es menor. ¿Estamos? Entonces, bueno, ya, profe, esto está muy hablado, póngase un ejemplo, ahí vamos. Con mucho gusto. Y dice, miren aquí, queremos pasar de kilómetros a metros. Ahí hacemos el análisis. La primera unidad, ¿cuál es? Kilómetro, ¿verdad? ¿Esa unidad es mayor o es menor a metro? Kilómetro, ¿es la mayor o es la menor? De las dos. A ver, los leo. Ay, que está tapado el chat. Muy bien, correcto, eso. Sí me gusta que estén atentos. Mayor, mayor. Muy bien, correcto, ¿no? Acuérdense siempre del mapa, ¿no? Que les puse. Son 10 cuadras, kilómetro es mayor, de ley. Entonces, fíjense lo que dice la segunda línea. Esta es una conversión que va a pasar ¿de quién? De mayor a menor. ¿Qué operación hacemos cuando pasamos de mayor a menor? Multiplicación. Ahí dice, ¿no? De mayor a menor se multiplica. Ahí entre paréntesis y con rojo les he puesto la equivalencia. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Esa es la que se usa para convertir. Ahí la van a tener. Cuando hagan el deber, que lo voy a subir el día de mañana, ustedes utilizan este material para que no se olviden que 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿ya? Entonces, el ejemplo sería, queremos convertir 2 kilómetros a metros. ¿Qué hacemos? Cogemos esos 2 kilómetros, lo escribimos en la calculadora. ¿Qué operación vamos a usar? Multiplicación, por eso está ahí, y por la cantidad que les doy en rojo, que es 1000 metros, ¿no? Esa es la equivalencia. Entonces, en sus calculadoras, hacen esa multiplicación y el resultado nos da 2000 metros. Repito, y al final les enseño el manejo de la calculadora rapidito. ¿Ok? Ven que no es difícil, pero ¿dónde empieza todo? En la primera línea. En la línea en la que ustedes determinan si esto es de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Ok? Bueno, parece que medio le entendí. ¿No tiene otro ejemplo, profesor? Sí, aquí vamos. Ahora vamos a pasar, dice el título, de metros a pies. La misma pregunta. Miren, no les he mentido. ¿Cuántas unidades le dan? 2. Usted tiene que saber cuál es la primera, si es mayor o es menor. ¿El metro es mayor o es menor a pies? Mayor o menor. Ahí se acuerdan ustedes, miren. Metro, pie. ¿Ya? Pues no se olviden. Siempre el metro tiene más, es mayor, ¿no? Al pie. El pie es más pequeñito. Entonces, esta operación también va de mayor a menor. Si vamos de metro a pie, es de mayor a menor. ¿Qué operación usamos? Multiplicación. Profesor, ¿y yo cómo voy a saber la equivalencia? Ahí se la dejo, miren. Para su deber, usted usa esta información, ¿no? 1 metro tiene 3,28 pies. Entonces, ¿qué pide el ejemplo? El ejemplo pide pasar 2 metros a pies, de mayor a menor, ¿no? Entonces, cogemos los 2 metros que nos dan, usamos la multiplicación, porque es de mayor a menor, y pongo la equivalencia que está en rojo, que es 3,28. Hacemos esa operación en la calculadora y nos debe de dar 6,56 pies.
Recuerden que el resultado, no dejen, no dejen sin la unidad de medida, ¿no? No pongan solo el número. 6,5, ¿por qué es pies? Porque a eso llegamos, ¿no? Nos estaban pidiendo de metros a pies. ¿Ok? Veamos ahora. Un ejemplo más. Sí, parece que ahí le entendí. Vamos a ver uno más. Ahora vamos a pasar de metros a kilómetros, dice el título. ¿Ven? Misma pregunta, la que se deben hacer siempre ustedes antes de resolver. Es lo más importante. Metros, que es la primera que medían, ¿es mayor o menor a kilómetros? Ya me están adelantando la respuesta. Muy bien. Son buenos alumnos. Es menor, por lo tanto se va a dividir, ¿no? Muy bien, es división, correcto. Por eso dice allí, cada vez que nos toque pasar de una unidad menor a una mayor, lo único que se hace es dividir. Volvemos a recordar, porque eso ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, la equivalencia, ¿no? 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, si el ejemplo dice que quiere pasar 3500 metros, dice, uy, eso es hartísimo, me voy a demorar en llegar. El número 3500 es un número bien alto. Si fueran dólares, qué lindo, ¿no? Pero son metros. Dice, es bastante 3500. Conviértelo para ver si es cierto que es bastante. Te dice, no, yo no voy a ir, 3500 metros es hartísimo, yo no voy. Y se pierde tal vez una buena oportunidad, ¿no? Entonces, si vamos a pasar de menor a mayor, cogemos los 3500 metros y dividimos para la equivalencia, ¿cuánto era? 1000. Si hacemos esa operación en la calculadora, nos da 3,5 kilómetros, ¿no? O sea que tendrá que caminar 3,5 kilómetros, ¿no? El 0,5 se lee como medio, ¿no? Como la mitad. Entonces son 3,5 kilómetros. Igual sí es bastantito, ¿no? Porque sería como pegarse 3 vueltas del Malecón al Parque Centenario, ¿no? O sea, una ida, una vuelta, otra vez ida y regresar media, a media, a media distancia, ¿no? Sí es bastantito, pero no es tanto como sonaba al principio, 3500, ¿no? No sonaba así, más o menos como les insisto, con mi amargo recuerdo de los sucres y dólares, ¿no? Sonaba hartísimo, 100.000 sucres, y eran $4 nomás, ¿no? Imagínense. Pero bueno, así es. Vámonos con el último ejemplo para ver si entendimos bien. Ahora queremos pasar pies a metros. Lo mismo, ¿no? No se olviden. La pregunta más importante, ¿pies es mayor o menor a metros? ¿Es más pequeñito o es más grande que metros? Pequeño, ¿no? Es menor, muy bien, menor. Por lo tanto, si vamos a pasar de menor a mayor, la operación que hay que hacer es división. Vemos el ejemplo, queremos pasar así mismo. Miren este ejemplo que les quería dar. Supongamos que usted tiene un negocio de telas. Digamos que, bueno, yo sé que la tela se mide en yardas, pero supongamos que miden en pies. Y viene un señor y les dice, quiero comprarle 20 pies de tela. Dice, uy, 20 es bastante, creo que no tengo. Yo por ahí apenas tengo unos 7 metritos de tela. Y usted me está pidiendo 20 pies. Parece que es más. Entonces, ya ven, para saber exactamente si se puede o no se puede vender, hacemos la conversión. Cogemos los 20 pies, como ya sabemos que es de menor a mayor, dividimos. Arriba en rojito, ya saben, está la equivalencia, ¿no? 3,28 pies tiene un metro, ¿no? El compañero que hace un rato me dijo que un metro tiene 3,5 pies. Ahí está el dato exacto, no era un poquito menos, ¿no? 3,28 pies tiene un metro, ¿no? Y verán, bueno,
Recuerden el ejemplo que les hice para que nunca se olviden, ¿no? El metro ahí y más o menos entran 3 pies y unos pedacitos que faltan son 28 centímetros, ¿no? 3,28. Bueno, la cuestión es que hacemos la división y ¿cuántos metros han resultado ser 20 pies? 6,09. Y si yo tenía 7 metros de tela, ¿se podía o no se podía vender? Sí se podía, ¿no? Solo que a veces los números nos marean, ¿no? Por eso es que no hay que utilizar solo números, sino también las unidades de medida para poder hablar el mismo idioma, ¿no? Bueno, supongamos que dicen, no, señor, yo no le entiendo en pies, dígame en metros. El señor le dice, es que yo no me la sé en metros, yo no he visto física en bachillerato acelerado como usted. Usted tiene que saber. Dice, es verdad, es verdad. Eso me enseñó el profesor Franco. Vamos a hacer la conversión rapidito. Sí, señor. 6,09 metros. Ahora sí le puedo vender la tela. Bien. Y esto sería todo. Esa es la clase de hoy para poder convertir unidades de longitud de distancia, ¿sí? Ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Haciendo un repaso, para finalizar la clase, tenemos de mayor a menor, multiplicamos, de menor a mayor, dividimos. Siempre cogemos la cantidad que nos dan, como en este último ejemplo, 20 pies, la operación que ya sabemos, dependiendo de cómo sea, y y en la equivalencia que yo siempre les doy, o que para su deber, ustedes van a tener aquí en este material, ¿no? Recuerden que este material yo les subo más tardecito que termine la clase, ya les subo en la plataforma para que lo tengan, lo revisen. Este video también que está grabándose, lo van a encontrar ahí en su plataforma. ¿Ok? Ya voy con las preguntas. Denme un segundito que tengo que cumplir con mi promesa. Déjenme por favor dejar de compartir un ratito. Voy ahora a mostrarles a los compañeros que no están tan familiarizados con la calculadora cómo se harían esas operaciones. A ver, un segundito. Mire, yo aquí les voy a compartir la imagen de la calculadora que trae mi computadora. ¿Ya? ¿Sí la ven ahí? Miren. Ok, gracias. Miren, por si acaso y digan, no encuentro la calculadora, en la parte inferior de su pantalla, al lado izquierdo, hay una figurita de una lupa y dice buscar. Ahí pueden digitar calculadora y les aparece esta calculadora de aquí, ¿no? En la parte de abajo de su pantalla, a la izquierda, hay una palabrita que dice buscar, ahí ustedes hacen clic y escriben la palabra calculadora y ahí se abre. Sí, Jocelyn, muy bien, justo iba a decir eso, muchas gracias por su aporte. También en el celular, todos los celulares traen una aplicación de calculadora que también les puede ayudar, ¿ok? ¿Cómo se hace? Entonces, por ejemplo, el último era convertir 20 pies a metros, ¿era, no? Entonces, por ejemplo, digito 20 aquí, un segundito, 20, luego división, ¿verdad? Porque era de menor a mayor, y para la equivalencia que es 3,28. Ponemos igual y ahí me sale el resultado que les mostré, que era 6,09 metros, ¿no? Dice, licenciado, pero hay bastantes decimales allí. Es suficiente con que usen dos. Siempre con dos ya es suficiente. No hay que copiar el resto, ¿no? Eso para que sepa, ¿no? Ya es correcto, 6,09 o 6,09, ¿no? Hay algunas calculadoras que el punto lo usan decimal, hay otras como la que les estoy mostrando aquí,
que utilizan coma, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Si queremos multiplicar, aquí ponemos 0 con la C, encerramos la calculadora para hacer otra operación, y creo que eran 2 kilómetros, lo convertimos a metros. Como íbamos de kilómetros a metros, se hacía multiplicación, y lo multiplicábamos por 1000, y nos salía el resultado, fíjense, los 2000 metros que tienen 2 kilómetros, ¿sí? Esto, como todo en la vida, requiere de que practique para que se familiarice con la calculadora, y una vez que ya le pierde el miedo y practique, pues va a ser su mejor aliada la calculadora, ¿no? ¿Listo entonces? Ahora sí, vamos con las preguntas que tengan de la clase o de la asignatura. Los escucho. A ver, me piden la palabra. A ver, Blanca, que estaba con su mano levantada desde el inicio. Veamos. Ahí le di el paso, Blanca. Levanten la manito los que deseen hacer preguntas. A ver, vamos con Fernando hasta que se active Blanca. Le di el paso, Fernando. Tiene que activar su micrófono. Ahí está. Buenas. Una pregunta. ¿Cómo fue que se originó este método de cuál fue el origen exacto de este método para de los kilómetros, del kilómetro y todo esto? Bueno, eso data, creo yo, si mi memoria no me falla, por el año 1700, Fernando. 1700 y pico. Eso data de la misión geodésica francesa que justamente vino aquí a nuestro país, al Ecuador. Ellos vinieron a sacar el referente de el ancho de la Tierra, y de su cálculo sacaron o inauguraron, utilizaron un patrón que luego le llamaron metro, y de allí se derivó todo. De allí hay lo que se llaman los múltiplos, que sería el kilómetro, o los submúltiplos, como por ejemplo el centímetro. Pero desde esa época, desde el 1700 y pico, es que se originó el patrón llamado metro. Entonces, si de Europa nació el término de los metros y esto, ¿en qué se usaba? ¿Qué era lo que usábamos qué era lo que usaban los indígenas antes de ello? Ay, ahí hay hartísimas, pues, ¿no? Porque depende de los continentes. Por ejemplo, en Europa, antes de que ellos mismos vinieran a inaugurar el sistema métrico que se llama, o sea, a descubrir el metro, Sistema métrico. ellos ya utilizaban pues los pies, las yardas, todo lo que es el cuerpo, ¿no? Nuestros indígenas utilizaban otro tipo de medidas, le cuento, porque data de que nuestra civilización incluso más antigua, así cuenta la historia, ¿no? Entonces, ahí utilizaban nudos, por ejemplo, para contar. Lo primero, antes del sistema numérico, utilizaban nudos, que no era más que las sogas, iban haciendo un nudito a la vez en la soga, y después ellos decían que la cantidad que tenían era acorde a la cantidad de nudos, ¿no? Y así un sinnúmero de medidas más antiguas todavía, ¿no? Cuando ya vinieron los europeos y nos trasladaron estas medidas, poco a poco nos fuimos adaptando, digamos, o cambiando nuestro sistema de medidas que tenían nuestros antepasados, ¿no? Bueno. ¿Y qué Bueno, usábamos, qué usaba los incas, que eran los que provenían estas tierras antes? ¿Qué sistema usaban más? porque depende de lo que se tratara de medir, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo ellos utilizaban el sol, la luna, como sus referentes, ¿no? Para medir distancias, eh, ya hablamos acuérdense que en esa época utilizaban a los famosos chasquis, que eran los mensajeros.
lo que aguantaba un chasqui, por ejemplo, en ir de un lado a otro, ¿no? Pero sí, efectivamente, es parte más de la historia, ¿no? Lo importante para nosotros en esta asignatura es poder realizar las conversiones, como les dije al inicio, para que podamos todos entendernos con las medidas. ¿Ok? Gracias, Fernando, por su pregunta. Vamos con Thais ahora. Buenas noches, licenciado Luis Franco. Lo que pasa es que quería hacerle una pregunta. ¿Sus clases son escritas para hacerlos en cuaderno o solamente en la plataforma es todo? Bien, la plataforma es todo. Ahí les va quedando todo el registro, ¿no? Tanto las clases en videos, en la sección, por eso decía yo al inicio, bueno, hago un repaso rapidito. Es importante que se familiaricen su plataforma en la materia de física al menos con 3 pestañas que están en el lado izquierdo. La pestaña materiales, que es donde se suben los apuntes, las diapositivas con las que yo he trabajado, ahí están subidas de la clase anterior y del también me parece, el cronograma. Y esta clase la voy a subir ahora en la noche. Hay una pestaña que se llama grabaciones. Ahí está un video de bienvenida, ahí está el video de la clase anterior y asimismo mañana en la mañana ya les subo el video de esta clase. Y la pestaña más importante, digo yo, porque con eso salen sus notas, ¿no? Es la pestaña evaluaciones. Ahí usted va a encontrar los deberes que yo voy dejando, ¿no? Hasta ahorita hemos hecho 2. Una encuesta y el deber de la clase anterior, que para los que aún no lo han finalizado, tienen hasta el mediodía de mañana para hacerlo. Licenciado, eso que le iba a comentar. Yo ya hice las tareas. Perfecto. Varios compañeros míos dicen de que ya fue calificada la tarea, pero a mí no me sale que ha sido calificada mi tarea. La encuesta es la única que está calificada ya. Obviamente, si a usted no le sale la calificación de la encuesta, es porque yo la registro como que no se hizo, o a algunos les pasó que se les fue en blanco, entonces a ellos no les ha sentado, porque les voy a dar la oportunidad al finalizar del módulo para que vuelvan, o sea, para subirlo otra vez para que hagan los que falten y tengan su nota. ¿Ok? Ah, listo, muchas gracias. Que El- tenga linda el- noche. Gracias, igual. El deber, solo para aclarar, ¿no? El deber que lo finalizo el día de mañana, eso no está calificado, porque la plataforma a mí no me deja ver quiénes han cumplido con el deber, ni ni la calificación hasta que yo no la finalice. Mañana recién cuando la finalice, ahí me voy a poner a calificar, a subirle sus notas. Así que mañana en la noche tal vez ya tenga la calificación de ese deber. Por acá en el chat me preguntan, ¿cuándo subo el deber de esta clase? Lo subo el día de mañana en la tarde, después de que califique el deber que tengo que finalizar. ¿Okay? Para ese deber, por cierto, tienen hasta el día martes. ¿Ya? Bien. ¿Quién más? ¿Otra pregunta? Sí, hasta ahorita me pregunta Priscila por acá por el chat, dice, solo son 2 tareas, 2 encuestas. Hay una encuesta, un deber, y el deber que dejo hoy serían 2 deberes y una encuesta, ¿no? Finalizamos la próxima semana con una actividad más, porque ustedes siempre necesitan 4 notas para su promedio. Yo les transmito a través de la plataforma o con mis, pues, me fue el nombre. De tanto, ya la gastaron. Mis luces de la última actividad, ¿no? Dice, licenciado, ¿por qué en la asistencia no se ve si uno está al día? La asistencia va acorde con las grabaciones que hay aquí en los videos. Ahí se va tomando la asistencia porque aparecen todos ustedes con sus nombres. Y también por la realización de las actividades. Yo, por ejemplo, ya tengo, bueno, no tengo aquí a la mano mi cuadernito con el listado de todos los cursos. Y, por ejemplo, yo ahí ya tengo asentado la encuesta, la calificación de la encuesta y quiénes faltan. ¿Ya? Entonces se complementa eso, ¿no? Por eso les digo, no se dejen vencer los deberes, vayan haciéndolos para que esa también sea constancia de su participación, ¿no?
El deber anterior le invito a que lo busque en la plataforma. Si no lo encuentra, escríbame así mismo en la plataforma con un mensajito para poder saber. Igual, los alumnos que por alguna u otra razón no completaron la encuesta o un deber, al final del módulo se vuelve a asignar a los que faltan como una última oportunidad. Pero siempre yo voy a recomendar que no se dejen vencer las actividades, que después les va a tocar hacer mucho de golpe. Y recuerden que ustedes finalizan una materia y empiezan por ahí mismo la otra, para poder cumplir los 15 meses, ¿no? Y que ustedes obtengan su título de bachiller. Y no se alargue esto, ¿no? Esa es la idea. Entonces traten de que no se les acumule. Priscila, si a usted no le aparece el deber en la plataforma, eso está en la pestaña Evaluaciones. Puede ser, si usted la ingresaron recién a la plataforma, puede que no le aparezca. Pero normalmente están ahí en esas pestañas las evaluaciones. Revísela. Repito, es en la pestaña Evaluación. Ahí encuentra usted encuesta y el deber anterior. De repente, si la actividad ya se cerró, no le deja hacer, pero ahí está. Entonces, revísela y si no, me escribe, por favor. A ver, vamos a darle paso a Flor. Profesor, en mi caso,